Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por sumarse. Este es el quinto networking que hacemos. Es la idea que tiene la universidad de seguir formando a sus graduados y en este caso mostrar esta gran variedad que hay de posibilidades de trabajo en temas de familia. Mi nombre es Soledad Lucio, soy del equipo de graduados, me acompañan también del mismo equipo Pilar Ordóñez y Ariel Trinadori. Y bueno, la idea es un poco convocar a diferentes profesionales de familia que nos vayan contando su experiencia en el ámbito laboral. Y tenemos acá tres profesionales que van a compartir eso, cómo han ido abriéndose camino, ¿no? para hacer tanto bien, para ayudar a tanta gente. Ellas nos van a exponer unos minutos y después vamos a tener la oportunidad de hacerles las preguntas que quieran. Eh, este, este encuentro va a quedar grabado y después seguramente lo van a recibir por mail. Lo van a poder ver también en YouTube del ICF si quieren. Y entonces, si quieren, bueno, pueden hacer preguntas por el chat. La idea es que puedan participar. Sí, voy a empezar presentando las tres personas que nos acompañan hoy. Son María Laura Divi, Florencia Sali y Suki Méndez. Ellas tienen, digamos, trabajan en diferentes ámbitos dentro de lo que es la orientación familiar. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a darle la palabra. Ahora vamos a darle la palabra perdón, a Rocío Sali. Ella es licenciada en orientación familiar y es coordinadora de programas de impacto social en las empresas Casaro. Ella nos va a contar exactamente a qué se está dedicando. Bienvenida Florencia, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, te damos Buenas la palabra a vos. tardes, gracias, muy buenas tardes. Bueno, como decía Soledad, yo desde hace más o menos un año y medio, recién estoy comenzando en este mundo de la empresa. Bueno, me dedico o sea, mi tarea es coordinar los programas y las acciones de impacto social, de desarrollo social dentro de la empresa Casaro, que en realidad es un grupo y se compone de distintas empresas en el rubro de lo que es la limpieza de grandes superficies, espacios verdes, desinfección y demás. Estamos en la provincia de Córdoba. Y bueno, nada, un poco cómo llegué a la empresa en realidad tiene que ver con que yo inicialmente trabajaba en un municipio, en Villa Allende, en Córdoba, y a partir de, bueno, nada, una experiencia de formación con el municipio, hice contacto con esta empresa y ellos me convocaron a formar parte para esta nueva área que estaban desarrollando, que era de desarrollo social o de impacto social. Esta empresa es una empresa B. Eso quiere decir que se aboca al triple impacto, lo económico, lo ambiental y lo social. Dentro de eso desarrolla distintos programas abocados a los colaboradores o empleados, entre los cuales, bueno, la propuesta concreta fue un programa de desarrollo familiar para que yo, bueno, dirija y coordine, ¿no? En este programa y en las distintas acciones que llevamos a cabo desde la empresa, yo lo que quería rescatar como especialmente para este espacio es la mirada de familia, la perspectiva de familia a la hora de generar aportes, ¿no? Generar acciones dentro de ese ámbito que es el de la empresa. Em, ¿Por qué digo esto? Porque en lo que puedo ver en este año y medio de, bueno, de trabajo dentro de la empresa, he participado en distintos networking, desayunos empresariales y demás. Y bueno, la propia experiencia de la diaria me llevan a ver cómo es tan importante en este momento para las empresas
el aspecto de la sostenibilidad, que es la gestión responsable de los recursos para satisfacer necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones, ¿sí? Eso es el concepto de sostenibilidad. Y dentro de eso se enmarca una de las acciones, que es esto que yo realizo, que es todo lo relacionado al impacto social. Em, ¿Cómo lo relaciono con esto de la perspectiva de familia y el quehacer del orientador familiar? Yo creo que hay una mirada habitual respecto a, bueno, lo que vemos mucho en la carrera, que es esto de la conciliación de familia y trabajo, que, bueno, nada, abre distintas posibilidades, ¿no? de bienestar del colaborador, pero en nuestro caso, como la empresa tiene una población, digamos que son sus colaboradores que están distribuidos en distintos servicios a lo largo de la provincia, eh, este perfil que tienen es de más una condición socioeconómica con cierta vulnerabilidad, ¿sí? Cierto socioeconómico, sector socioeconómico medio bajo. Entonces, la mirada no fue tan enfocada a esto de la conciliación de familia y trabajo, sino al desarrollo del colaborador y su familia, ¿sí? Entonces, esto de la perspectiva de familia, ¿cómo lo llevamos a cabo? En primer lugar, con una etapa de diagnóstico. Esto es una de las elaboraciones, digamos, que pude hacer dentro de la empresa, es una especie de matriz de vulnerabilidad social donde identificamos distintas problemáticas que tiene la familia o el colaborador, digamos, en el contexto de su familia, que tiene que ver con redes de apoyo, con el acceso a la educación, con, bueno, distintas condiciones, ¿no? que hacen a su hábitat. Y después una encuesta de desarrollo familiar. Eh, bueno, en esta encuesta nos abocamos a conocerlo más profundamente y posteriormente a eso nosotros realizamos, por un lado, un acompañamiento que se genera entre propios colaboradores y a su vez espacios de escucha y de orientación propiamente para quien lo requiera, llevados a cabo por mí, ¿sí? Esto lo hago en conjunto con ese otro colaborador que voluntariamente comienza ese proceso de acompañamiento. Es como un voluntariado interno de la empresa del cual yo doy soporte desde el conocimiento de la orientación familiar. Otras acciones que llevamos a cabo son distintas charlas, encuentros orientados a la familia, ¿sí? Pensando en esta realidad que tienen los colaboradores de, bueno, mejorar su calidad de vida en lo que tiene que ver con la educación financiera, el bienestar emocional. Hay situaciones de consumos problemáticos, de violencia, de, bueno, personas de la familia que presentan alguna discapacidad. Entonces, ante todas esas situaciones, con ese diagnóstico, ese acompañamiento, buscamos accionar a través de distintas bueno, iniciativas internas y en alianza con otras empresas y con otras organizaciones, la forma de, bueno, de brindar recursos, ¿sí? Em, Nuestra intención en eso es que las personas puedan desarrollar sus capacidades y distintas oportunidades. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que decía al principio, perspectiva de familia. ¿Por qué? Porque si nosotros ayudamos o le hacemos un acompañamiento y un conocimiento más profundo del colaborador, podemos de forma directa o indirectamente repercutir en su familia, ¿sí? En el desarrollo de su familia. Em,
Esto lo vemos por ejemplo, con iniciativas bueno, por ejemplo, de inserción laboral. Nosotros nos abocamos a la inserción laboral bueno, personas que a lo mejor conocemos por medio de alguna ONG y demás, y parte del propósito está en cambiar esa trayectoria de vida que es, digamos, es comandada, por así decirlo, ¿no? Por el padre o la madre, por el jefe de familia, ¿sí? Que viene a ser la persona que, bueno, trabaja dentro de la empresa y que brinda sus capacidades, digamos, dentro de los servicios que tenemos en la empresa. Entonces, con esa perspectiva, nosotros decimos, bueno, digamos, no es suficiente mirar al colaborador de forma aislada. Sí o sí, y esto lo vemos muchísimo y siempre en la carrera, es la persona en su contexto, la persona en el ámbito de su familia. Eh, bueno, nada, lo que buscamos es justamente eso, que estas distintas acciones que a lo mejor de lleno por ahí no se relacionan, ¿no? De primeras con la orientación familiar, sí tienen su impacto en la familia porque se fortalece, eh, bueno, ese núcleo base bueno, que el colaborador necesita para continuar desarrollándose. Entonces, bueno, los resultados que vemos son esos, ¿no? Que hay un cambio positivo en esa trayectoria vital de los colaboradores y de sus familias. Tenemos casos bueno, mujeres, por ejemplo, o sí, sí, mujeres que han padecido alguna situación de violencia y que a través de este acompañamiento y de relevar esa problemática, pudieron salir de esa situación gracias a este acompañamiento y eh, realizar un cambio, ¿no? En esa trayectoria de vida, un cambio positivo que lo fortaleció el núcleo de ella con sus hijos y demás. Em, Así que bueno, nada, para concluir un poco, que creo que me estoy extendiendo mucho, eh, yo entiendo esto como pensando, ¿no? en el quehacer de la orientación familiar, como una intervención de fortalecimiento familiar orientadas eh, a la aplicación perdón, a la ampliación de recursos disponibles para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia, sabiendo que el todo familiar es más que la suma de sus partes o de sus miembros. Entonces, cuando los responsables del hogar, sea la pareja, el matrimonio, el padre, la madre, la persona referente de esa familia, es fortalecida en sus capacidades, en sus recursos, en sus oportunidades, se fortalecen las posibilidades de desarrollo también de la familia. Em, bueno, nada. Eso es un poco lo que quería aportar dentro de lo que es, bueno, mi experiencia corta, ¿no? Dentro de la empresa y la orientación familiar. Buenísimo, muchas gracias, Rocío. La verdad es que es muy alentador escucharte, ¿no? Todo, digamos, pensar que en Argentina también hay empresas, ¿no? Que invierten en familia, ¿no? Que invierten, que se preocupan. Me gusta también la mirada esta de hablar de colaboradores y por ahí no de empleados, ¿no? Ya habla de toda una mirada diferente. Bueno, muchísimas gracias y seguramente al final va a haber algunas preguntas. Bueno, es momento de presentar ahora a María Laura Divi. María Laura es licenciada en orientación familiar y también licenciada en ciencias para la familia. Hiciste las dos carreras, evidentemente, María Laura, mira. Bueno, ella también es especialista en psicología vincular de familias con niños y adolescentes y es coordinadora del área de familia del Sanatorio Santa Fe. Así que te damos la palabra, María Laura, para que nos cuentes de tu experiencia laboral. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Ole. Un poquito
antes de llegar lo concreto, digamos, de lo actual, por ahí poniéndome en el lugar cuando era recién graduada, me parece que puede ser interesante, sobre todo para los que están arrancando y asustados y demás, porque bueno, eso siempre pasa, ¿no? Y los primeros pasos, yo hace 16 años que ejerzo profesionalmente la orientación familiar. Los primeros pasos los di de manera voluntaria, o sea, empecé con un voluntariado en Conin, con la experiencia de Suki. Bueno, es muchísimo lo que hay para hacer desde la orientación familiar en Conin. Y también ahí pude tener como un primer trabajo rentado, digamos. Y durante todos estos años siempre fui eh, creciendo, digamos, en la parte clínica, siempre atendiendo familias, o sea, personas de manera individual, parejas y familias en consultorio. eh, Siempre tuve muy claro que a mí lo que más me gustaba era desempeñarme en el área de salud, así que toda la formación que pude ir incorporando, siempre fui buscando que esté orientada al área de salud. Así que bueno, bueno, pude tener mi centro propio con dos psicólogas un tiempo. Bueno, los distintos caminos fueron cambiando su rumbo y desde el 2023, o sea, este ya es el cuarto año, estoy desempeñando el área de familia en el Sanatorio Santa Fe, lo cual fue todo eh, un, un paso bastante innovador porque tanto, o sea, los directivos no sabían bien qué era la profesión, o sea, qué podía aportar. Eh, Solamente ellos me plantearon solamente, ¿no? Después de observar unos meses en que yo arranqué, digamos, haciendo consultorio externo en la institución. Entonces, bueno, ellos me plantearon un problema que tenían en la parte de internación, que era cómo resolver situaciones con familiares de pacientes internados que ellos se daban cuenta que complicaba mucho la atención médica. Bueno, ahí es que yo empiezo a intervenir en la parte de internación, ¿no? Con los pacientes y los familiares. Los resultados fueron buenísimos, o sea que el área se empezó a consolidar, empezamos a agregar cada vez más horas. eh, Fui descubriendo, ¿no? Porque es una institución de alta complejidad, quiere decir que tiene unidades críticas, tiene la parte de guardia, por supuesto, coronaria, terapia intensiva. Desde el año pasado se inauguró también la parte de unidad de terapia intensiva pediátrica. Bueno, así que el trabajo fue cada vez más desafiante y creciente. Pude empezar a formar equipo, se sumó una trabajadora social, que la verdad que es súper importante el aporte que ella hace, ¿no? Porque tiene una mirada que va más hacia afuera de la institución, ¿no? Entonces, a partir de la participación de ellos, empezamos a generar como más vínculos con instituciones de afuera, incluso con el Estado. Eh, los equipos médicos o sea, fuimos aprendiendo juntos cómo ir incorporando la intervención, a punto tal de que ahora apenas ellos identifican una situación que requiere el abordaje social, me llaman así para que yo vaya y haga una evaluación del paciente o de la familia. Y bueno, ahora con esta parte que ha crecido tanto, la parte de pediatría, estamos solicitando mucha intervención a la Secretaría de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia. O sea, hemos realizado en esto, ¿no? De generar vínculos, reuniones con los directivos de niñez y también del área de adultos mayores de obras sociales importantes acá de la zona, donde necesitamos ir como generando, o sea, no termina, la misión no termina cuando el paciente se va de alta, sino que muchas veces necesitan que generemos un nexo para que puedan mejorar su calidad de vida cuando salen de la institución, ¿no? En muchos casos son pacientes que ingresan y requieren ser institucionalizados, o sea, y para eso son procesos
o sea, son procesos muy difíciles para la familia que tiene que tomar la decisión de poner a su familiar en un hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acompañamos todos esos procesos y todo lo que sea, por supuesto, final de vida, noticias difíciles, diagnósticos, asumir diagnósticos, ¿no? Hay pacientes que están 2 meses internados porque, qué sé yo, por ejemplo, por decir algo, un diagnóstico de una leucemia, hacen todo un proceso, ¿no? Entonces, acompañar en ese tránsito, digamos, por las distintas etapas de la enfermedad también, bueno, es un trabajo que hacemos de manera personalizada, ¿no? O sea, cada uno de los casos que atendemos son sumamente personalizados y hacemos un seguimiento diario de cada uno. Eh, ¿Qué más les podría comentar? Creo que lo más importante ya se los dije. Lo, lo, o sea, me alegra muchísimo que esto cada vez crece más, se consolida más. La institución va respondiendo favorablemente porque a los distintos pedidos, ¿no? De, bueno, necesito más horas de trabajo porque no alcanzo, necesito una compañera de trabajo, necesito un lugar físico para poder atender a los familiares. O sea, entonces todo eso, si bien va llevando tiempo, va llegando y va haciendo que el área de familia, ¿no? Que es lo que ahora estoy coordinando, ya esté instaladísimo en la institución, y todo el personal del sanatorio lo valora, ¿no? Porque incluso hasta los mismos profesionales, ¿no? Por ahí suceden situaciones difíciles y a veces necesitan contención los propios profesionales, entonces como que hacemos un abordaje ahí de todo recurso humano, digamos, tanto paciente como equipo. Por eso es tan importante esto de ir formando equipo en esta área, ¿no? Porque es mucho lo que tenemos a lo que vamos dando respuesta. Creo que está más o menos, sí. Bueno, súper interesante también, te agradezco, Laura. Es una maravilla también escuchar, ¿no? Y llena de ilusión, ¿no? Toda esta, la cantidad de cosas que se puede abarcar desde la orientación familiar y bueno, y ver esa trayectoria que ha ido creciendo, digamos, en una institución de salud. Es realmente impresionante. Bueno, te agradezco y ya vamos en un ratito con las preguntas. Vamos a escucharla ahora a Suki. Claro. Suki es licenciada en psicopedagogía, es orientadora familiar, es directora de familia de la Municipalidad de Yerbabuena, es coordinadora del Centro de CONIN en San Miguel de Tucumán, es miembro del equipo de Faro y directora de Familia Formando Familia en Tucumán. Pero principalmente nos va a contar de su trabajo en la Municipalidad de Yerbabuena. Así que te escuchamos, Suki. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Me llamo Susana, pero soy conocida por mi apodo Suki en todos lados. Estoy trabajando en la Municipalidad de Yerbabuena desde el año 2024 en este cargo de directora de familia. Antes había estado como directora de un espacio de primera infancia, Barquito de Papel. La verdad que, bueno, para contarles un poco mi trayectoria, yo estudié las dos carreras, la psicopedagogía y orientación familiar, juntas, me recibí el mismo año y siempre encontré un complemento muy interesante porque la mirada puesta en el desarrollo del niño, que era por ahí mi principal interés, eh, quedaba una mirada muy acortada si solamente hacía hincapié en el niño sin tener en cuenta el contexto donde se desarrolla, que es su familia. Entonces, desde un principio, mi forma de trabajo estuvo enfocada en poder mirar el contexto familiar, los vínculos, el sistema donde se desarrolla para poder intervenir. Y con mi experiencia en CONIN, que yo empecé desde que estaba en el colegio, eh, ya hace 16, 17 años que estoy ahí, eh, ahí fui encontrando una conexión entre lo que era mi vocación, mi formación, sí, este gusto por trabajar en necesidades concretas y así fui conociendo
también la importancia del abordaje desde el sistema público. Y sobre todas las cosas, uno lo que va viendo al trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad social es la importancia de generar políticas públicas que promuevan a la familia, que cuiden a la familia. Y por eso es que cuando me ofrecen este cargo, lo acepto mirando todas las posibilidades que tenemos nosotros como orientadores familiares para intervenir en las distintas etapas. Desde la Dirección de Familia trabajamos con distintos programas que acompañan las distintas etapas de la vida. Entonces, tenemos a cargo espacios de primera infancia, un programa de 1000 días que se llama 1000 días para toda la vida, que trabajamos con mamás embarazadas y con sus hijos hasta los 2 años, con también una casa del adulto mayor y programa de adulto mayor. Ahora estamos desarrollando un programa de juventud y el enfoque está siempre en trabajar con las personas que involucran a cada lugar y su familia. Por eso es que, bueno, nosotros vamos mirando siempre un poco más allá de el que asiste, o sea, por ejemplo, en la casa del adulto mayor, sí, está destinado a personas mayores de 65 años, pero generamos junto con una fundación CEDEFA de Tucumán unos talleres para los adultos mayores con el enfoque en familia. Ahora estamos por hacer una intervención el 15, que es el Día del Buen Trato a la Vejez, una actividad en una plaza donde se invita también a los familiares, porque, bueno, todos nos desarrollamos en familia y sabemos lo importante que es para una sociedad poder cuidarla. Bueno, no sé qué más respecto al trabajo de la dirección. Después, si tienen alguna consulta en particular, podemos verlo. Creo que esto como contar un poquito, yo al trabajar desde ese lugar veo todas las oportunidades que tenemos en el Estado, porque el Estado está para esto, para poder acompañar a la sociedad e ir brindando respuestas en las necesidades que vayan apareciendo, pero es muy importante que todos nos sintamos parte de esto, no solamente los que están o estamos trabajando, porque es una responsabilidad de todos la sociedad y en ese sentido, bueno, yo también vengo de mi formación en una fundación, entonces siempre creo que cuando hacemos red y trabajamos todos en conjunto, es mucho más grande el alcance. Escuchaba a Rocío y decía, qué lindo también ver cómo las empresas desde su lugar van generando este tipo de propuestas y lo importante que es que existamos todos y que todos vayamos encontrando en qué podemos complementarnos y en ese sentido la profesión de la orientación familiar en todos los ámbitos puede encontrar un lugar para poder desempeñar para poder desempeñar y hacer nuestro aporte desde el perfil del egresado, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo lo que siempre rescato es que la orientación familiar sobre todo me ayudó en la mirada de la persona y en enfocar mi trabajo en función de eso. No solamente ver el problema, sino el contexto. Así que, bueno, eso. No sé si queda alguna pregunta o eso después. Buenísimo. Sí, no, ahora seguimos con las preguntas. Te agradezco un montón, Suki. La verdad es que ilusiona un montón porque, por un lado, una cosa que no dije, pero geográficamente viene de lugares muy distintos, ¿no? Rocío se conecta desde Córdoba, María Laura desde Santa Fe, vos, Suki, desde acá, de Tucumán, y desde ámbitos tan diferentes en el ejercicio de la profesión, o sea, en la empresa, en la salud, en el Estado. Realmente esto que decías está bueno remarcarlo, ¿no? Que
qué necesarios son los orientadores familiares en tan diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Está buenísimo esto como para tener en cuenta. Bueno, acá tengo algunas preguntitas y me gustaría, digamos, para aprovechar este espacio, voy a empezar con Florencia. Flor, lo que me pregunta, la pregunta para vos sería la siguiente. Los colaboradores que quieren ser orientados por el equipo que tiene la empresa, ¿no se detienen por temor a ser juzgados o no querer abrir sus problemas personales de su familia? A ver. No sé si se entiende la pregunta, pero a ver, los colaboradores que quieren ser orientados, ¿no? Si ellos, Si se sienten digamos, van juzgados, digamos, con al apertura, recurrir. ¿sí? Ok. Bien. Ujú. Y en la experiencia que tengo, la verdad que no, al contrario. Es como que se sienten Mm, súper agradecidos de que exista esa posibilidad, de mm. que desde la empresa se interesen en ellos, de que les pregunten, de que les brinden recursos, acompañamiento, escucha. Eh, Al contrario, gracias a Dios, digamos, de momento no nos ha pasado de alguien que se sienta como juzgado en la situación, pero también porque es libre, digamos, nadie le dice tenés que hacer esto o aquello, sino que ellos saben que está disponible y que lo pueden usar cuando quieran a ese servicio. Buenísimo. Lo del diagnóstico también, digamos, es voluntario desde que inicias con la etapa de diagnóstico. Y la matriz se hace para todo, se aplica en todos los que ingresan. Ujú. Eso sí, pero después la encuesta, que es más profunda y más amplia, esa sí es voluntaria y depende bueno, de que cada uno tenga ganas de comprometerse a ese proceso, porque es ya formar parte de un programa, del programa de desarrollo familiar. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Ahora te consulto a vos, María Laura. Acá tengo la preguntita. La pregunta es, ¿cómo fueron los primeros pasos para ser escuchada en un sanatorio que desconocía la orientación familiar? Bueno, yo por eso también conté un poquito lo previo, ¿no? Que fueron muchos años de trabajo, digamos, como para ir consolidándome en distintas intervenciones, digamos, que fui haciendo, ¿no? Em, en realidad o sea, pude lograr que llegue a una de las autoridades mi currículum. em, y lo leyó y le interesó. Y a raíz o sea, siempre digo lo mismo, no me encontré con una cabeza abierta, ¿no? Porque la orientación familiar termina, o sea, necesitamos encontrar esas puertas, ¿no? De cabeza abierta, gente que esté dispuesta a profesiones nuevas. Y yo me acuerdo cuando hablé con el director, yo le dije, porque una de las preguntas que él me hizo es si yo sabía que esto se estuviera haciendo en algún otro lugar. Yo le dije, la verdad que no, estaríamos innovando. Y él estuvo dispuesto a correr ese riesgo de ver hasta dónde podríamos hacer algo. O sea, inicialmente empecé por 3 meses, y bueno, ya llevamos 4 años y armando equipo. Entonces, justamente necesitamos encontrar esas personas que están dispuestos a ver de qué se trata esto, ¿no? Ellos ya sabían que con lo que conocían no resolvían el problema que tenían. Y bueno, entonces ellos estaban dispuestos a ver, bueno, incluso una de las preguntas que me hizo él en ese momento fue, ¿por qué te contrataríamos a vos y no a un psicólogo? A lo cual yo le respondí que nosotros estamos formados en resolución de conflictos y mediación, que era lo que a ellos más les interesaba. De hecho, el equipo se está armando con profesiones que sí o sí, porque eso es algo que yo tengo como meta. Por supuesto que hay también en el equipo de salud mental de la institución psicólogos y todo, pero para los que vayan ingresando al equipo de familia, sí o sí tienen que tener un abordaje familiar, porque
porque así lo veo en la necesidad del trabajo que vamos realizando. Tiene que haber un abordaje vincular sí o sí. Y eso fue lo diferencial, ¿no? Que era otra profesión que abarcaba algo que con lo que había no se estaba resolviendo. Buenísimo. Bueno, estuviste muy bien ahí para convencer, para presentar bien las habilidades que tenemos los orientadores, ¿no? Muy bien. Espectacular. Bueno, y una preguntita acá para Suki. Suki, la consulta es si es posible complementar la orientación familiar, donde el centro es la persona, ¿no? Con las políticas públicas que a veces necesitan trabajar en otros focos que no es la familia, porque a veces las políticas públicas atienden cuestiones más que vistosas, ¿no? Que necesarias, ¿no? Si te resulta fácil esa conciliación o hay, digamos, bueno, ¿cómo es posible para complementar esto, ¿no? Por supuesto que es un desafío, porque también cada área tiene un objetivo específico y creo que por eso también la existencia de una dirección de familia puede aportar toda esta mirada. O sea, por más que desde los otros ámbitos no esté la mirada puesta en la familia, en la persona humana, eh, se puede plantear siempre un trabajo colaborativo. Entonces, no sé, nosotros como dirección de familia hacemos propuestas específicas al área de salud, al área de educación, al área de cultura, de deporte, eh, porque entendemos también que ese es nuestro principal interés y vamos hacia ello. Buenísimo, espectacular esto también, ¿no? De interactuar con las otras secretarias, espectacular. Bueno, y aquí en el chat tengo una pregunta, me imagino que es para Rocío, que pregunta, ¿cómo se inserta la orientación familiar en la empresa? ¿Por medio del organigrama interno o se propone desde afuera la mirada? O sea, ¿no? Si serías parte del organigrama de la empresa, de la planta permanente o como una consultora, me imagino yo, no sé. Bien. No, es parte del organigrama interno, el área en el que yo coordino, que es el área de impacto social y desarrollo social, está dentro de capital humano o recursos humanos. Así como también, por ejemplo, está lo que es la atención a la salud mental, también está dentro de la misma área. O sea, dentro de capital humano. Es lo que engloba, por así decirlo, eh, bueno, parte de las acciones sociales que llevamos a cabo. Eh, y es interno. Yo estoy todos los días y formo parte, digamos, como todos, ¿no? De la empresa, de la cultura interna. eh, y bueno, nada, es parte como del propósito de la empresa, ¿no? Que ese involucramiento con el colaborador y con su familia sea interno y no que alguien que no conoce la realidad de ellos se inserte en estas intervenciones, ¿no? Y esté en estas intervenciones. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Quiero agradecerles profundamente su tiempo, su disponibilidad, el poder compartir. Perdón, Me da mucha Sole, ahí ilusión quedó escucharles. pendiente una Sí, pregunta en el a chat que me parece a que ver, es dale, interesante. adelante, adelante. La leo, estaba en el chat que decía, para María Laura Divies, ¿cómo podés trabajar en un sanatorio sin matrícula en salud? Nunca fue un impedimento. La verdad que cuando empecé a completar la documentación para el legajo y demás, me habían solicitado matrícula y yo comuniqué sin matrícula y seguí. No, no fue un problema. Bien. Perdón, no se me había pasado esa pregunta. Muchas gracias, Pili. Bueno, entonces, bueno, qué bueno también saberlo, ¿no? Que no es impedimento para el trabajo, ¿no? Eh, bueno, les quería agradecer por su tiempo. Perdón, Sole, Perdón. por lo menos en esta institución no fue un Sí, problema porque habrán considerado que
habrán valorado otras cosas, supongo, ¿no? Bien, perfecto. Hay que ver Ujú. cada lugar, cada uno. Sí, seguramente, sí. Eso también es importante la aclaración. Pero bueno, les quería agradecer el tiempo y habernos dedicado, digamos, compartir su trabajo profesional con nosotros. Como decía, llena de ilusión, ¿no? Ver tantos ámbitos en los que se puede desplegar y se puede dar un servicio a la comunidad desde la orientación familiar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que han participado. Gracias por su tiempo, gracias por este espacio, digamos, que nos permite compartir entre los graduados del Austral. Bueno, creo que eso es todo, así que agradeciéndolo, me despido de cada uno de ustedes y nos veremos pronto si Dios quiere. Muchas Adiós, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. chao, hasta luego.